Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en uno de los relatos más famosos y debatidos de la historia de Adán, Eva y, ya sabéis, esa manzana. Ajá, esa manzana. Exacto. Ok. Nos vamos al Génesis, capítulo 3, para analizar en profundidad la caída del hombre. Una historia que, a pesar de su aparente sencillez, ha generado ríos de tinta a lo largo de los siglos. Y eso es lo que me fascina, ¿verdad? ¿Por qué esta historia ha resonado tanto a través del tiempo? ¿Qué nos dice realmente sobre nosotros mismos, sobre la tentación, sobre las consecuencias de nuestras decisiones? Misterios que vamos a intentar desentrañar hoy. Preguntas complejas que invitan a la reflexión, sin duda. Totalmente. Y para empezar, me gustaría sentarme en la figura de la serpiente, esa figura descrita como astuta, el más astuto de todos los animales del campo. ¿Qué te llama la atención de este personaje? Bueno, pues lo que me parece fascinante es cómo la serpiente utiliza una estrategia muy sutil. No fuerza a Eva a desobedecer, sino que la invita a cuestionar, a dudar. Ya. Es como si jugara con sus deseos, ¿no? Con ese anhelo de conocimiento, de poder. Exacto, y lo hace manipulando las palabras de Dios. Claro. Le dice cosas como, se os abrirán los ojos, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Suena casi una promesa de liberación, ¿no te parece? Sin duda, es la eterna promesa de la transgresión, la fascinación por lo prohibido. Esa idea de que hay un conocimiento vetado, un poder que se nos oculta. Y ahí es donde reside la trampa, ¿no? Totalmente. Y ahora, ¿qué pasa con Eva? ¿Qué la lleva a tomar esa decisión, a comer la fruta? Es de simple curiosidad, rebeldía. Bueno, el texto nos da algunas pistas. Fíjate en el versículo 6, donde se describe la fruta como buena para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Interesante. Apela a los sentidos, a la vista, al gusto. Y al deseo de Oh, conocimiento. claro, esa sed de saber. Es como si la serpiente le estuviera diciendo, despierta, Eva. No te conformes con lo que sabes, hay mucho más. Y esto nos lleva a reflexionar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos visto tentados por algo que parece atractivo a simple vista? Sin duda, es una experiencia universal. Sabemos que no deberíamos, pero la tentación es demasiado fuerte. Y en esta historia hay un personaje que a menudo pasa desapercibido, Adán. Ah, sí, Adán. ¿Qué papel juega en todo esto? El silencio de Adán durante el diálogo entre Eva y la serpiente es muy significativo. Es verdad. ¿Por qué no interviene? ¿Por qué come la fruta? Es un simple espectador o comparte la responsabilidad. Son preguntas que debemos hacernos. Podríamos interpretar su silencio como una falta de liderazgo, ¿no? Como si delegara la responsabilidad en Eva. O quizás comió la fruta por amor, a pesar de saber que era un error. Esa es otra posibilidad. Lo que está claro es que las decisiones de Adán y Eva tienen consecuencias inmediatas En cuanto comen la fruta se dan cuenta de que están desnudos. y sienten vergüenza. Exacto. Intentan esconderse de Dios entre los árboles. Es como si de repente fueran conscientes de su vulnerabilidad. La desnudez, en este contexto, simboliza esa pérdida de la inocencia. Se enfrentan a una nueva realidad, una realidad en la que se sienten expuestos. Y llega el momento del juicio. Dios se dirige a Adán, a Eva les pregunta por qué han desobedecido. Y aquí empieza el juego de las culpas, ¿no? Adán culpa a Eva, Eva a la serpiente. Intentan eludir su responsabilidad, buscar culpables externos. Pero Dios no se deja engañar, conoce la verdad. Y dicta sentencia. Las consecuencias son claras. La serpiente será maldecida, Eva sufrirá dolores en el parto y Adán tendrá que trabajar la tierra con esfuerzo. Castigos que de alguna manera reflejan la naturaleza de su transgresión. Exacto. La serpiente que se arrastraba para engañar ahora lo hará para siempre. Eva, que se dio a la tentación a través de sus sentidos, experimentará dolor al dar a luz. Y Adán, que debía cuidar del jardín, ahora tendrá que luchar para obtener su sustento. Es como si los castigos fueran un reflejo de cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones directas en nuestra realidad. Decíamos que las acciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y en el caso de Adán y Eva, esas consecuencias son bastante severas. Sin duda. Pero hay un detalle que me llama la atención. Después del castigo, Dios les da túnicas de piel. Curioso, ¿verdad? Sí. ¿Qué significado tiene ese gesto? Es como si Dios les estuviera ofreciendo protección, ¿no crees? Puede ser. Recordemos que antes intentaron cubrirse con hojas de higuera. Exacto, un gesto que refleja su vergüenza, su vulnerabilidad. Es como si quisieran esconderse, protegerse de la mirada de Dios. Y Dios, en lugar de rechazarlos, les proporciona una cobertura más adecuada, más duradera. Es una imagen muy potente, sí. A pesar de su desobediencia, Dios no los abandona. Les ofrece consuelo, protección. Y a continuación viene otro momento crucial, la expulsión del jardín del Edén. El paraíso perdido.
para que labrase el suelo de donde había sido tomado, dice el texto. De un paraíso de abundancia a un mundo donde tendrán que luchar por su supervivencia. Un cambio radical, sin duda. Y esto es un castigo o una oportunidad. Buena pregunta. Podríamos verlo como un paso necesario en su proceso de maduración. ¿En qué sentido? Fuera del Edén, Adán y Eva se enfrentan a la realidad del mundo, con sus dificultades, sus desafíos. Ya. Tendrán que aprender a cultivar la tierra, a tomar decisiones, a valerse por sí mismos. Exacto. Y ese proceso, aunque doloroso, es fundamental para el crecimiento humano. Es interesante esa perspectiva. La caída, vista no como un final, sino como un nuevo comienzo. Un punto de inflexión en el camino de la humanidad. Y no olvidemos que la expulsión no significa el abandono de Dios. Ahí está la promesa del protoevangelio, ¿no? Exacto. Un descendiente de Eva aplastará la cabeza de la serpiente. Una promesa de futuro, de redención. Habla de esa lucha eterna entre el bien y el mal, una lucha que está en el corazón mismo del ser humano. Y que, como vemos en la historia de Adán y Eva, está ligada a nuestra capacidad de elegir. De tomar decisiones que tendrán consecuencias. Esa es la gran responsabilidad que conlleva nuestra libertad, ¿no? Sin duda. Y la historia de Adán y Eva nos recuerda que esa libertad puede llevarnos tanto al error como a la redención. Nos confronta con nuestra propia complejidad, con nuestras luces y nuestras sombras. Con esa dualidad que nos define como seres humanos. Retomando la historia de Adán y Eva, lo que me parece fascinante es cómo un relato tan antiguo sigue resonando en el mundo actual. Sin duda, sus temas centrales, la tentación, la culpa, el deseo de redención, son experiencias universales, ¿verdad? Trascienden el tiempo y la cultura. Totalmente. Y aunque la historia es conocida, siempre hay detalles que se nos escapan, nuevas interpretaciones. Claro, por ejemplo, fijémonos en cómo describe el Génesis la expulsión del Edén. Dios coloca querubines y una espada flamígera que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una imagen muy potente, sí. Es como si el paraíso se cerrara para siempre. Ese anhelo de un estado de plenitud que quizás nunca existió o que hemos perdido. Una experiencia muy humana, ¿no crees? La nostalgia. Totalmente. Y Oh. sin embargo, la promesa del protoevangelio nos dice que no todo está perdido, Exacto, esa esperanza de redención, de reconciliación. que nos impulsa a seguir adelante a pesar de nuestros errores. Como si la historia de Adán y Eva, en lugar de un relato de derrota, fuera una invitación a la superación. A buscar la luz a pesar de las sombras. Interesante interpretación. La caída, no como un final, sino como un nuevo comienzo. Un punto de inflexión en el camino de la humanidad. Y al final, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué nos dice la historia de Adán y Eva sobre nosotros mismos? Buena pregunta. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, Sobre esa lucha constante entre el bien y el mal que llevamos dentro. a reconocer nuestra vulnerabilidad ante la tentación, Que todos cometemos errores, pero que también tenemos la capacidad de aprender de ellos. de buscar la redención, de transformar nuestras experiencias negativas en oportunidades de crecimiento. Quizás esa sea la enseñanza más importante. Para terminar, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Si estuvieran en la piel de Adán o Eva, ¿qué habían hecho? Una pregunta que nos invita a ponernos en su lugar, a comprender sus motivaciones, sus miedos, y a través de ellos comprender mejor nuestra propia humanidad. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en el Génesis capítulo 3. Un relato que, como hemos visto, sigue lleno de significado y de actualidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.